Regulación del sodio. Listo. ¿Cuál es la función del sodio? ¿Cuáles son las cosas que se acuerdan ustedes del sodio ahorita? Para el agua, Jale el agua. La molalidad celular y que jale el agua. Listo. Eso es. ¿Por qué es importante el sodio? Porque es el principal catión del extracelular. Y por ende su regulación implica la polaridad y esta del agua. Quedó claro. Aquí tenemos que decir que el sodio solamente se regula por el riñón. No hay ningún otro mecanismo de regulación, a diferencia del agua. En el agua tengo dos mecanismos, el riñón propiamente y la sed. ¿No es cierto? Si a mí me falta agua, tengo sed y la hormona antidiurética. Si me sobra, esas cosas no existen. Aquí solamente es el riñón. Entonces, miren, el sodio es el catión más importante y acuérdense que el sodio tiene como aniones al cloro y al carbonato y a los ácidos orgánicos. Todo ese paquete que están donde están los ácidos orgánicos, ¿cómo se llama todo ese paquete? ¿Cómo se llama? Anion GAP o aniones delta. ¿No es cierto? Entonces está acompañado de todo ello. Entonces, cuando yo hablo del sodio, realmente no estoy hablando del sodio solo, sino de su pareja. Por esa razón, vamos a ver que en la fórmula de la osmolaridad nosotros multiplicamos el sodio por 2, porque va acompañado del cloro, del bicarbonato, del anion GAP y todos esos pues van a dar osmolaridad, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes y acuérdense que la osmolaridad va a ser glucosa sobre 18 más si es nitrógeno gleico sobre 2.8 y si es sodia sobre 6, ¿no es cierto? Esa es la fórmula de la osmolaridad que ya la conocen, donde el principal componente es el sodio. Si el sodio es 140 miliequivalentes por litro, o sea, en cuanto más, con sodio nomás ya tengo 280, ¿no es cierto? Y entonces el total que viene a ser 290, 300, de acuerdo al libro, entonces el sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática. El sodio de determinada osmolaridad ya quedó claro que determina el movimiento del agua, también el movimiento del cloro y de los hidrogeniones, como vamos a combinarlo, del bicarbonato y de los hidrogeniones. También en osmolaridad son importantes potasio y potasio, pero en menor medida. No existe o no está demostrado como en la regulación del agua, un mecanismo similar a la sed. Se dice que en los animales inferiores sí hay una sed por sodio, ¿ok? Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros solamente tenemos sed por agua. Por eso decimos, no está demostrado como en la regulación del agua que existe un mecanismo similar a la sed. Nadie dice me provoca comer sal. ¿Qué cantidad de sodio comemos? En el mundo es variable. Hay dietas que están muy subidas en sodio y otras muy bajas en sodio. Depende de cultura y hábitos alimenticios. El promedio de ingesta al día es 100 miliequivalentes por día. 100 miliequivalentes por día. ¿A cuánto equivale esos 150 miliequivalentes por día? Más o menos es lo que hay en 9 gramos de sal. 9 gramos de sal. Y 9 gramos de sal, en sentido práctico, ¿cuánto equivale? A 2 cucharaditas de té. Una cucharadita de té, más o menos son 5 gramos de sal. ¿Ok? Entonces, 2 cucharaditas. ¿Y a qué hora acaban? 7:40. Ya, le voy a decir que él es la clase grabada de ustedes. Ya, pero no No hay ningún problema. Ya. No hay ningún problema. Ok, el promedio es 150 miligramos al día, que equivale a 9 gramos de cloruro de sodio, o sea, 9 gramos de sal. 9 gramos de sal. No estoy hablando de 9 gramos de sodio, estoy hablando de 9 gramos de sal. Ya la diferencia la tienen que tener clara desde la primera clase. Y se absorbe predominantemente en el yeyuno. Ya saben ustedes que el yeyuno es el principal lugar del tubo digestivo donde se absorbe la mayoría de los elementos nutritivos, incluso los electrolitos y el agua. El líquido queda para muy pocas cosas. Y acuérdense que este problema del sodio es el problema que hemos visto hace poquito con todos los muertos ocasionados por el suelo fisiológico al 20, 30, 40% que dieron a los pacientes. Y todos esos se murieron. Todos se murieron. ¿Cuántos más se habrán muerto
que no hicieron los diagnósticos. ¿Por qué razón? Por esto de aquí. Cuando hay un aumento del sodio, aumenta la osmolaridad. Y consecuencia de la osmolaridad, se produce la deshidratación, osmolaridad extracelular. ¿No es cierto? Ya queda claro que es extracelular. Por lo tanto, va a haber movimiento del agua del intracelular al extracelular. Consecuencia de ello, hay una deshidratación celular. Cuando se deshidratan las células, es peor que cuando se hinchan las células. Y cuando se deshidratan las células nerviosas, rápidamente se mueren. Por eso a los pacientes estos que les pusieron el sodio, el cloruro de sodio al 30 o 40%, ¿cuánto podemos tolerar el cloruro de sodio? Es el cloruro de sodio al 9%, porque al 9% son 154 miliequivalentes por litro. ¿Ok? Casi lo mismo que el plasma. Entonces, eso es totalmente tolerable. Entonces, haberle dado no al 9%, sino al 20, 30 o 40%, hace una carga masiva, una gran osmolaridad hubo, y entonces hubo una gran deshidratación celular, se murieron las células, y por eso el paciente entró en coma, y obviamente al mayor número de células de los niveles inferiores, ya fue un coma irreversible. Pero al aumentar la osmolaridad, va a aumentar el volumen de líquido extracelular, porque va a jalar agua, ¿no es cierto? Esa agua, además, va a incrementarse porque el aumento de la osmolaridad va a producir la secreción, va a inhibir y nos va a dar sed, va a inhibir el hormona diurética y nos va a dar sed, y consecuencia de ello va a aumentar el volumen de líquido extracelular. Al aumentar el volumen de líquido extracelular, aumenta la presión arterial y disminuye por ende la actividad simpática. Ya saben que el simpático, ¿para qué sirve? Para aumentarme la presión. Sí. Porque el simpático me produce vasoconstricción. ¿No es cierto? O sea, sí. Si ya yo tengo la presión aumentada, la actividad simpática va a disminuir. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también sirve para aumentar la presión, también va a estar inhibido. ¿No es cierto? Esto es lo que va a pasar en un paciente que tiene un aumento de sodio. Pero también va a salir esta hormona que la vamos aprendiendo, que yo recién acabo de entenderla hace un par de días, el domingo que fui a ver a Coto, el factor natriurético atrial. El factor natriurético atrial, porque miren el nombre, factor natriurético, ¿qué va a hacer ese producto? Va a hacer que yo orine más, ¿no es cierto? Y al orinar más yo voy a perder agua. ¿Quién secreta el factor natriurético atrial? Su nombre me lo está diciendo, la aurícula derecha. ¿Y cuándo va a secretar la aurícula derecha el factor natriurético atrial? Cuando se distiende. ¿Y cuándo se va a distender? Cuando tenga un exceso de volumen, ¿no es cierto? Entonces mi compadre le han hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, está con las cuerdas hinchadas. Y entonces le hicimos está hipoproteinemia y todas estas cosas, y le hicieron el examen de factor natriurético atrial, que está volando, salió el rojo en el examen. O sea, estaba con una insuficiencia cardíaca congestiva. Si usted dice una insuficiencia cardíaca congestiva es porque el corazón no bombea. Y al no bombear, todo se le va acumulando en la parte de atrás, o sea, en las aurículas y en las venas. Y entonces el factor natriurético atrial aumenta. Bueno, aquí aumenta el factor natriurético atrial justamente porque al aumentar el volumen de líquido extracelular se distienden las aurículas y ese se libera. Y aquí está para que se acuerden nada más. Yo no sé cómo le puedo sacar el volumen a esto. Sí. Entonces, este es el movimiento del sodio, y ustedes ya lo van a entender. ¿Cuándo se filtra el día de sodio? Los 25.000 miliequivalentes. ¿Qué consecuencia multiplicar los 180 litros por día por los 140 miliequivalentes? ¿Y eso qué cosa viene a hacer? La carga tubular de sodio durante el día. Acuérdense que la carga tubular son los valores absolutos, ¿no es cierto? Los valores absolutos de lo que se filtró, y ahí está. ¿Qué porcentaje se va a transformar ahí en el túbulo controlado proximal? 60-65%, todo. Acuérdense que este túbulo controlado proximal es isosmótico, por lo tanto va seguido del 60-65% de la reposición de agua, ¿no es cierto? Se va isosmótico. Y cuando va a la CGN, a medida que yo bajo, acuérdense, yo tengo que hacer hiperosmolar la parte más distal. Para hacer la hiperosmolar, ¿quién entra en la rama descendente Hegel? Va entrando sodio, pero también entra urea, y entra sodio aquí, y lo voy haciendo hiperosmolar. ¿Ok? ¿Y dónde más? Y aquí viene la clave.
Aquí está el sodio que se reabsorbe, ¿no? 25% para generar la contracorriente, ya lo entendemos. Y aquí, en el túbulo contorneado distal, se va a producir el intercambio de hidrogenión, ¿no? con el sodio con el potasio, y ese intercambio va a estar estimulado acá por la aldosterona, ¿no es cierto? ¿En qué célula se produce eso? Hay dos células ahí en el túbulo contorneado distal, célula principal y célula, y a dónde se produce el intercambio de sodio y potasio por la de la aldosterona, en la principal. Muy bien, muchachos. Y entonces yo en el colector prácticamente no voy a trabajar nada con el sodio y yo voy a orinar al día lo que yo necesito ingerir, 150 miliequivalentes por día. Pero esto varía, ¿no? Puede variar de 0 a 600 miliequivalentes por día. ¿Ok? Pero el promedio en condiciones normales pierdo 150 miliequivalentes al día. Solo se regula la eliminación. Ya está, toda la repetición es una ofensa. Y ahí está ya como para todo. Ingesta por factores culturales 150 miligramos, se regula el volumen de la sangre, ¿no? Por la sed voy a perder 5 miligramos, casi nada. El sudor sí es mencionable, ¿cierto? El sudor por su naturaleza es hipotónico. ¿Qué significa que el sudor es hipotónico? Que tiene menor cantidad de sodio que el plasma. ¿Ok? Hipotónico. Entonces, si yo tengo una deshidratación por sudor, a ver, pensando con el pensamiento, si tengo una deshidratación por sudor, ¿cómo quedará mi líquido, mi extracelular? ¿Ah? ¿Cómo quedará? Hipertónico. Tendré una deshidratación hiperosmolar. Y esa será tan grave como cuando me pusieron sodio al 20%. ¿No es cierto? Esta será deshidratación hiperosmolar. Cuando me pusieron el sodio al 20% era una hiperhidratación hiperosmolar. Pero igual, al ser hiperosmolar, estoy buscando yo la deshidratación de las células y la muerte de las neuronas si esto es largo y permanente. ¿Ok? Entonces recuerden que el sudor es hipotónico. La orina 100 a 150 miligramos por día. Muy bien, ahora vamos a ver entonces en qué hemos quedado. Que la única regulación del sodio es a través del riñón. Entonces vamos a ver cómo Michi hace el riñón para regular el sodio. Si se le va, como si elimina el exceso y si le queda, si hay poco, cómo lo retira. Y entonces acá el primer concepto, balance glomérulo tubular. ¿Qué cosa es el balance glomérulo tubular? Que siempre se reabsorbe 60-65% en el túbulo contorneado proximal. Siempre. Se filtre lo que se filtre. ¿Ok? Si filtro 50 centímetros cúbicos por minuto, se reabsorbe el 60%. Si filtro 200, se reabsorbe 600. Se reabsorbe el 60%, 720. ¿Ok? Muy bien. Y aquí vamos a ver el sistema retina-angiotensina, factor natriurético atrial, que ya se lo mencioné, y otros como estas hormonas. Veamos cada uno de ellos. Este es el balance túbulo-glomerular, que ya lo mencionamos. El glomérulo tubular era la reabsorción en el túbulo como consecuencia de la modificación del volumen del filtrado glomerular. ¿No es cierto? O sea, la modificación del volumen del filtrado glomerular aumentaba, bajaba, pero en el túbulo iba a resolver siempre el 65%. Aquí es al revés. Yo voy a modificar mi filtración en función de cuánto de sodio tengo en el túbulo. Al revés. Estamos con el túbulo glomerular. Entonces, veamos. Si hay una disminución del volumen de líquido extracelular, va a haber una disminución de la presión arterial media, ¿no es cierto? Y va a haber una disminución también de la presión de la arteria renal. Al haber una disminución de la presión de la arteria renal, va a disminuir el filtrado glomerular. ¿Ok? Y, consecuencia de ello, va a disminuir el cloruro de sodio a nivel de la mácula densa. O sea, y estoy hablando cloruro de sodio como carga tubular. Se reabsorbió el 60%, pero como se filtró poquito, había poco sodio. Entonces va a haber poco sodio en el túbulo contorneado proximal, el distal, al momento de la mácula densa. Y cuando disminuye el cloruro de sodio en la mácula densa, ¿qué cosa es lo que se va a producir? Secreción de renina. ¿Y la secreción de renina qué cosa va a determinar? ¿Qué va a determinar la secreción de renina? Todo el mecanismo de angiotensina, aldosterona. Pero por ese camino también la disminución de la presión arterial media va a estimular la función simpática.
¿no es cierto? Como reflejo, ya lo conocemos. Y ello también, el simpático va a estimular la secreción de renina. O sea, cuando me disminuye el volumen de líquido intracelular, este mecanismo de aquí, este de acá, esta parte derecha de usted, viene a ser lo que se llama el balance túbulo-glomerular. Entonces, ¿en qué consiste el volumen túbulo-glomerular? Que cuando me disminuye la carga de sodio en el túbulo contorneado distal, se estimula la mácula densa y con él se estimula el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué se estimula? Porque cayó la cantidad de sodio. Y entonces con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, yo voy a procurar subir. ¿Ok? Seguimos. No me quedé sin vida. Aquí al revés, si aumenta en la lámina anterior, fue la disminución del volumen de líquido extracelular. Ahora hagamos el ejercicio al revés. ¿Qué pasará con el aumento del líquido extracelular? Aumenta. ¿Ah? ¿Qué cosa aumenta? ¿Ah? Va a aumentar tanto la presión arterial media como va a aumentar la presión arterial renal. Si aumenta la presión arterial renal, va a haber tendencia a ¿qué? ¿Más filtrado o menos filtrado? Más filtrado. Y si hay más filtrado, ¿va a haber mayor carga de cloruro de sodio en el túbulo o no? Sí. Y si hay mayor cantidad de carga en el cloruro, en la mácula esta, ¿qué va a pasar con la secreción de renina? Va a disminuir la secreción de renina. Ahí está. Y de otro lado, si aumenta la presión arterial, ¿qué va a pasar con el simpático? Va a disminuir la actividad simpática y por lo tanto va a disminuir la secreción de renina. Son ustedes unos trónicas, son los mejores alumnos de la promoción. ¿Ah? Bienvenidos ustedes a este grupo. Y no les gusta el fútbol, así es. Entonces, ahí estamos. Entonces, el balance del gobierno tubular se reabsorbe siempre el 75% del filtrado glomerular en el TCR. Más filtración, hay más sólido reabsorbido en valores absolutos, pero siempre será el 65%. Menos filtración, habrá menos sodio reabsorbido, pero siempre será el 65%. ¿No es cierto? Se filtra el volumen, y esta es la conclusión, se filtre el volumen que se filtre, siempre se va a reabsorber 65%. Ese es el balance del glomérulo tubular. ¿Ok? Y entonces vamos ahora acá. Disminuye el volumen de filtrado, ¿ok? Se reabsorbe igual 65% en el túbulo contorneado proximal. Hay menor cantidad de sodio, cloruro de sodio a nivel del resto del túbulo, eso es captado por la mácula densa y eso secreta la renina. Balance túbulo glomerular. Listo, ya está visto esto. ¿Qué más viene? El rol del simpático. ¿Qué hace el simpático? ¿Dónde actúa el simpático ¿dónde actúa más? ¿Sobre el arteriol aferente o sobre el arteriol eferente? ¿No escucho? Aferente, porque sobre el arteriol eferente, ¿quién actúa más? ¿Quién? La angiotensina 2. ¿Estamos? Entonces, cuando tengo yo un aumento del simpático, al contraer la arteriol aferente, ¿qué va a pasar con el filtrado glomerular? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué va a pasar con el filtrado glomerular si yo contraigo la arteriol aferente? Disminuye. Va a haber tendencia a disminuir, porque acuérdense que existe la autorregulación del riñón, ¿no es cierto? Va a mantenerse en un determinado nivel, pero la tendencia es, vamos a buscar que disminuya. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Porque contrae la arteriol aferente. Además del simpático, y esta es su pregunta, aumenta la reabsorción de sodio en todo el túbulo. Estimula directamente a las células del túbulo para que reabsorban más sodio. Y el simpático actúa directamente sobre la célula glomerular, estimulando la secreción de renina. ¿Ok? O sea, el simpático para subirme la presión, y me va a subir la presión porque ha disminuido la presión como consecuencia de la disminución del líquido intracelular, entonces el simpático va a tomar estas tres acciones. Me contrae la aferente, me estimula la célula glomerular y me estimula la reabsorción de sodio a lo largo de todo el túbulo. ¿Ok? Entonces, miren, pues tenemos mecanismos de regulación por todos lados. Entonces, ya esto ya, además decirlo, angiotensinógeno 2, ahí es donde actúa la angiotensinógeno 1 sobre el angiotensinógeno, que tiene 12 aminoácidos, actúa la renina, que lo convierte en angiotensina 1, que tiene 10 aminoácidos, y la convertasa, que no es la ECA, ¿dónde se produce la ECA?
Pulmón. Que se produce en el pulmón es la que me va a pasar a angiotensina 2 y esa es la que va a estimular a la aldosterona. Eso ya lo conoces de su capítulo de renal. La disminución del volumen del líquido celular disminuye la presión, disminuye el volumen de sodio en la mácula densa, hace que también se actúe el simpático y la disminución de la presión, todos ellos van a actuar sobre la célula intraglomerular que va a secretar la renina. ¿Ok? Esto de aquí es el balance túbulo glomerular, ¿no es cierto? Esto de aquí es la acción del simpático y la acción del simpático y esto de la disminución de la presión que conlleva la estimulación de la célula intraglomeralar. Ahora, esas células extraglomerulares, ¿quién las inhibe? La angiotensina 2 inhibe a la célula extraglomerular. Eso es fácil de entenderlo, ¿no es cierto? Porque, ¿para qué está hecho? ¿Para qué está hecho? Es un feedback. La célula extraglomerular secreta la retina para que haya angiotensina 2 al final del camino. Si hay mucha angiotensina 2, como feedback negativo, ¿qué tendrá que haber? Que haya menos secreción de retina. Entonces es fácil entenderlo pensando con el pensamiento, nada más que la angiotensina 2 va a inhibir a la célula extraglomerular. ¿Ok? Nada más. Y en ese mismo camino está la antidiurética y el factor natriurético atrial. ¿Y quién más inhibe? El aumento del sodio. El aumento del sodio, obvio, balance túbulo glomerular. El aumento del sodio inhibirá a la célula extraglomerular. ¿Qué hay de nuevo entonces en todo esto que estoy diciendo aquí? Lo único nuevo que estoy agregando es esto, decirle que la angiotensina, que está hecha para que salga más aldosterona, la antidiurética, que está hecha para que, la aldosterona para que reabsorba sodio y reabsorba agua, ¿no es cierto? Están hechas para aumentar el volumen extracelular. La antidiurética, que va a hacer que yo orine más para aumentar, orine menos, perdón, para aumentar el volumen extracelular. Y el factor natriurético atrial. Todos ellos van a inhibir a las células extraglomerulares en su producción de renina. O sea, sale solito, sale. No hay nada más que explicar ahí. Pensamos con el pensamiento, nada va correcto. La angiotensina 2 va a estimular la aldosterona va a retener el sodio va a hacer que aumente el volumen del líquido extracelular. Pero la angiotensina 2 también, ¿qué hace? Estimula a la hormona antidiurética y estimula el mecanismo de la célula. La angiotensina 2 aquí tiene 3 funciones. ¿Ok? Todos nos hemos quedado con estimula la secreción de aldosterona. Pero solamente ustedes que han venido a clase saben que también estimula la secreción de hormona antidiurética y el mecanismo de la célula. Porque los 3 están apuntando a lo mismo, a aumentar el volumen extracelular. ¿Ok? Pues caminan juntos. Entonces, al aumentar la hormona antidiurética y al aumentar el mecanismo de la célula, yo voy a aumentar el volumen de líquido extracelular. La angiotensina 2 también tiene una acción directa sobre la retención de sodio. De otro lado, vamos a producir vasoconstricción. La vasoconstricción va a aumentar la resistencia periférica y la resistencia. Y con eso, también vamos a disminuir el filtrado glomerular por la vasoconstricción. Y todo eso va a hacer que aumente la presión arterial. Pensamiento lineal. Este es un pensamiento lineal. Solamente hay que conocer la primera y todo va saliendo solo. Esa es la fisiología y esa es la medicina. ¿Ok? No a la pacorreta, no al memorismo, sí al pensamiento y al razonamiento. Ustedes van leyendo y van pensando y van imaginando y todo le va a llegar. Esa es la idea de esta clase. Rol de la angiotensina, entonces, ¿qué más hace esta angiotensina? Estimula la reabsorción de sodio en los túbulos. Ya estamos viendo que hay dos que estimulan la reabsorción de sodio en los túbulos: simpático y angiotensina. ¿No es cierto? Y las dos apuntan a lo mismo. Efectos directos. ¿Qué más? Estimula la secreción de aldosterona, ya lo vimos. Solo en el túbulo contorneado distal, para estimular la reabsorción de sodio. Y produce vasoconstricción en la arteriola eferente. La angiotensina, ya me lo dijeron, es en la arteriola eferente, y eso también va a contribuir a la reabsorción en los túbulos. Ok. La secreción de aldosterona entonces aumenta la reabsorción de sodio, la excreción de potasio en el túbulo contorneado distal, y eso es en la célula. ¿Qué célula? ¿En qué célula del túbulo contorneado distal? En la célula principal. ¿No es cierto? Eso está claro. Pero además, ya han hecho digestivo en el intestino y en la glándula sudípara
también tiene una acción, pero que no tiene mayor impacto en la fisiología general. ¿Ok? Pero hace lo mismo también aquí. Entonces, la angiotensina 2 estimula directamente la secreción de aldosterona. La disminución del sodio en el plasma, también lo han dicho en endocrino, estimula directamente la secreción de aldosterona, y el aumento del potasio también estimula directamente la secreción de aldosterona. Recuerden, y por eso saco acá, lo entra y sale, para los sapos es esta. El ACTH tiene un débil estímulo que en la práctica decimos que la ACTH no tiene ninguna acción sobre la secreción de aldosterona. ¿Ok? ¿La ACTH, cuál es el nombre de la ACTH? ¿Ah? Adrenocorticotrópica corticotrofina, que estimula la glándula suprarrenal. ¿Cuántas capas hay en la corteza suprarrenal? 3. Ya. ¿Dónde está la secreción de aldosterona? ¿En cuál? ¿Me escucho? Glomerular. Entonces, la adrenocorticotrofina y la ACTH no tiene ninguna acción en la capa glomerular. Solamente actúa sobre la médula y sobre la reticular, en ninguna más. ¿Ok? Entonces, la ACTH, con fines prácticos, no hace nada sobre la glomerular. Por lo tanto, la secreción de aldosterona es nada más en el efecto de la gente que trabaja con él. El aumento o disminución del sodio, el aumento o la disminución del potasio, el aumento o la disminución de la angiotensina 2. ¿Ok? No more. Ya esto es todo lo que dice que es una ofensa. Ya está esto claro, célula principal. Ya está claro esto, ya no hay nada más que decir. ¿No? La célula intercalada no tiene nada que ver en esto. Por lo tanto, la aldosterona también solamente funciona sobre la principal. O sea, yo no puedo decir que funciona sobre todo el túbulo contorneado distal, sino actúa sobre las células principales del túbulo contorneado distal. ¿No es cierto? Para ser más específico. Y ya esto se me quedó. Mira, me hubiera gustado hacer la clase de pH con usted, que era la quinta que siempre hacía. Eso es para trabajar el pH. Mecanismo de acción de la aldosterona. ¿Cómo actúa la aldosterona? Acuérdense que para reabsorber el sodio en el túbulo contorneado proximal, la salida y la entrada del sodio y el potasio es por la membrana luminal, la que da la luz, y la que va a hacer que aumente o baje dentro de la célula es la bomba de sodio y potasio. ¿A quién va a estimular la aldosterona? ¿A qué? ¿A la membrana luminal o a la membrana basal? Tiene que estimular a la membrana basal para que esté la bomba, ¿no es cierto? Si hay bomba, entra sodio a la célula. Perdón, si hay bomba, entra potasio a la célula, ¿no es cierto? Y podría hacer ese intercambio. Entonces, el mecanismo de acción de la aldosterona es favoreciendo la producción de la bomba de sodio, potasio, ATPase. Esa es la función de la aldosterona. Como todos los corticoides, actúan pues a nivel nuclear, a nivel del núcleo celular. ¿No es cierto? Porque para actuar la bomba, yo tengo que desencadenar todo el mecanismo de formación de proteínas. El ARN mensajero, el ARN transportador, el ribosoma. Allí trabajan los corticoides. ¿Ok? A diferencia de otras membranas que actúan de otras hormonas que actúan sobre membrana, nada más. Este va para la formación de bombas. Listo. Entonces miren ustedes, ya hemos chequeado este segundo nivel. Vamos al tercer nivel. Ya está dicho. ¿Nombre de esta hormona? Trastorno tiroideo ecuatorial. ¿Quién la secreta? La aurícula derecha. ¿Por qué la secreta? Para regular la Aumento del volumen y distensión de la aurícula derecha. ¿Y qué cosa es lo que va a hacer? Natriurético. ¿Qué va a hacer? Que va a aumentar el sodio en la orina. Y para que aumente el sodio en la orina, ¿qué tiene que hacer? Inhibir la reabsorción de sodio. Así, lineal, nada más, lineal, pensamiento. Nada más, ya la tengo acá. Entonces veamos. Aumenta el volumen sanguíneo. Distensión de la aurícula derecha. Eso va a hacer que se secrete factor natriurético antral. Y esto de aquí inhibe la secreción de renina. Relaja las células mesangiales. Y al relajar las células mesangiales, ya lo vimos en la segunda clase del filtrado glomerular, al relajarse aumenta la longitud del vaso. ¿No es cierto? Al aumentar la longitud del capilar glomerular, va a aumentar el filtrado glomerular. Y de otro lado, va a inhibir el transporte de sodio en el túbulo contorneado distal y lo poco que se reabsorbe el recolector. Consecuencia de ello,
mayor natriuresis. Y si yo quito más sodio, aquí jale sodio. Entonces tengo mayor diuresis. ¿Ok? ¿Y por qué hubo todo esto? Porque estoy respondiendo al aumento del volumen sanguíneo. ¿Ok? Listo. Listo los mecanismos de regulación del sodio. Y aquí para seguir entendiendo, aumento el índice de sodio, aumento la polaridad, y al aumentar la polaridad me aumenta la sed, me aumenta la hormona antidiurética, me aumenta el volumen plasmático, y entonces ahí vienen los barroreceptores. Los barroreceptores disminuyen el tono simpático, ¿no? Porque como si me subió mucho sodio, tengo mucho volumen, tengo mucha polaridad, y otro lado disminuye la presión oncótica, capilar, y yo voy a aumentar la filtración glomerular y me aumenta la excreción de sodio. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, esto es fácil. Ya, esta era para la clase de fisiopatología, así que esta no la voy a pasar, la voy a dejar porque voy a hacer yo la clase de fisiopatología también. Ya, acá. Buena foto. Entonces se me pasó, ¿no? Ya, regulación del agua. Ah, ya se me había pasado. Listo, regulación del agua. ¿Ok? Acabamos con la regulación del sodio. ¿Qué queda pendiente para que conversen con sus profesores en la práctica? Si que la tienen todavía, si que no han terminado, todavía se puede conversar sobre los trastornos de la regulación del sodio. ¿Qué pasa en la hipernatremia? ¿O qué pasa con los pacientes hipernatremios? ¿Qué cosa va a tener? ¿Qué cosa va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con ese tipo de natremia? O sea, si tomo como ejemplo a las pobres personas que metieron el sodio al 20-30%, ya sabemos las causas y hemos visto toda la fisiopatología, ¿no es cierto? Ahora lo que nos falta es para fisiopatología, pero si en el seminario lo pueden comentar, que le digan que es todas las otras cosas que le está pasando. ¿Ok? Listo. Regulación del agua. El agua se regula por la osmolaridad y por el volumen. Osmolaridad y volumen, las dos cosas. Y además se va a regular, y para eso yo necesito los homoreceptores y los boloreceptores. Homoreceptores que van a captar la osmolaridad y los boloreceptores que van a captar el volumen y los barroreceptores que van a captar la presión. ¿Ok? Ellos van a determinar si aumentó o bajó la osmolaridad. Si aumentó la osmolaridad dirán, hay que retener agua. ¿Ok? Si aumentó el volumen, hay que disminuir el volumen del extracelular. Y lo mismo, si aumentó la presión, hay que disminuir la presión. Entonces, el mecanismo del agua, recuérdenlo, se filtra una solución isoosmolar en el túbulo contorneado proximal que se resuelve el 65% obligatorio, quiera o no quiera, me sobre o no me sobre, me falte o no me falte, siempre voy a resolver aquí 60-65%. ¿Ok? Y por eso el filtrado glomerular a nivel del túbulo contorneado proximal es isoosmolar. Cuando baja, ¿qué pasará aquí con el agua? Si yo, a medida que baja, ¿qué es lo que tengo que hacer yo a medida que bajo? Hacer lo que es hipertónico, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entra sodio, entra urea y sale agua. Y sale agua contra de una osmolaridad que aquí era de 300, aquí en la punta, ¿en cuándo va a terminar? 1200. Qué bueno, chicos, cara. Listo. Y acuérdense que aquí solamente se reabsorbe sodio no seguido de agua. Y al recibirse el sodio no seguido de agua, el líquido que va a subir, ¿de qué va a ser? Hipotónico, isosmótico, ¿cómo va a ser? Ah, hipotónico. Ahí está, el líquido que sube es hipotónico. ¿Ok? Baja hasta 100 millomoles. Y eso es lo que va a bajar por el túbulo colector. ¿No es cierto? Y aquí viene la reabsorción facultativa de agua. Y va a depender de la hormona antidiurética. ¿No es cierto? Si yo quiero eliminar más agua, no se abre la puerta de acá, no se abre la ventana para que se reabsorba agua y voy a orinar un montón. ¿Ok? Si me falta agua, se van a abrir esas ventanas, esas puertas y todo el agua se va a absorber porque hay una diferencia molar. Pues. Esta orina que baja por aquí puede tener 100 y va a tener al frente 1200. Si estoy por aquí va a tener al frente 1100 y va a tener por aquí 400. Por lo tanto, la posibilidad de que pase el agua del túbulo colector a la médula es indudable. ¿No es cierto? Depende de que la puerta esté abierta nada más. Eso es lo que yo le decía a una novia. Déjame la puerta abierta y vas a ver tú. ¿Ok? Y eso depende de la hormona antidiurética. Entonces, ¿cuál es el control de la hormona antidiurética?
¿Cuándo aumentará? O sea, no necesito escribirlo, ya ustedes me lo dicen. ¿Cuándo aumentará? ¿Cuál es el objetivo de que aumente la secreción de hormona antidiurética? ¿Para sodio? Disminución de para sodio. más agua. ¿Y cuándo yo tendré que resolver más agua? Cuando me falte. ¿Quién va a detectar que me falta agua? Los homos, los bolos, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí, ¿quién va a salir acá? Cuando me disminuye el volumen de sangre, saldrá la antidiurética. Cuando me aumenta la osmolaridad, saldrá la antidiurética. Cuando me disminuye la presión arterial, me saldrá la antidiurética. La angiotensina 2 ya dijimos que estimula la secreción de hormona antidiurética. Ahí está. Pero miren estas tres. Dolor, fumadores de nicotina y barbiturina. ¿Ok? Son tres factores que aumentan la secreción de hormona antidiurética. ¿Y quiénes disminuyen la secreción de la hormona antidiurética? Todos los que están al revés. Aumento del volumen sanguíneo, disminución de la osmolaridad, aumento de la presión arterial, disminución de la creatinina 2 y el etanol, el alcoholcito. Así que ya saben, cuando vamos de juerga, el que toma cerveza un montón, o un agua, pero el que toma cortitos también va a ir acá rato al baño, porque el etanol disminuye la secreción de hormona antidiurética. ¿Ok? Así ya te estás notando ya. Ya, listo. Listo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Entendido? Yo creo que aquí hay mucho que pensar, ¿no? Ya está todo el pensamiento. Listo. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? La hormona antidiurética va a estimular a través del AMP cíclico el transporte transcelular del agua. Recuerden que toda la transfusión del agua es prácticamente paracelular, entre las células. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe un montón de agua porque entre célula y célula hay un huecazo, hay un tremendo espacio. Mientras que en el túbulo, en la rama ascendente de Henle, las células están pegaditas, por eso es que no se reabsorbe agua. ¿No es cierto? El transporte es básicamente paracelular. En el único sitio que es transcelular es a nivel de túbulo colector. Entonces la pregunta para pensar con el pensamiento: ¿cómo estarán las células del túbulo colector? ¿Estarán pegaditas o tendrán un espacio entre ellas? Están pegaditas. Por eso la única forma que pueda pasar del túbulo colector a la médula es a través transcelular por acción del AMP cíclico y la hormona antidiurética. ¿Ok? Y entonces favorece el transporte. ¿Quién produce la hormona antidiurética? En el núcleo supraóptico del hipotálamo. Y su efecto es corto, entre 5 y 10 minutos o más hormona, dura. Felizmente que no dura tanto. Hay una enfermedad que se produce, que se llama la fisiopatológica, que se llama secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ya, este es justo, no la voy a pasar. Fisiopatológica. Muy bien. Esto ya es para cerrar con broche de oro esta parte del agua. Obviamente, si yo lleno un pocotón de agua, primero parto de esto. La cantidad de solutos que yo voy a eliminar en la orina van a ser siempre constantes, ¿no? La tendencia es constante, no se va a modificar de un minuto al otro. La cantidad de urea, de ácido úrico, todos ellos son constantes. ¿Estamos? Entonces, si yo elimino más agua o menos agua, ¿qué es lo que va a variar? La osmolaridad. ¿No es cierto? Entonces, esta gráfica va a decir lo siguiente: que a medida que yo tenga mayor osmolaridad, eso lo tengo con menor volumen de agua. Pero a medida que va aumentando el volumen de agua, la osmolaridad va disminuyendo. ¿Estamos? ¿De acuerdo ahí? Porque la cantidad de solutos es la misma. La cantidad de solutos es la misma. Por lo tanto, si hay poca agua, yo voy a tener más osmolaridad. Si hay mucha agua, voy a tener menos osmolaridad. Muy bien. Eso yo lo voy a llevar a cifras. La mínima cantidad de orina que yo puedo producir al día es de 400 centímetros cúbicos. Porque con 400 centímetros cúbicos obtengo la máxima osmolaridad que yo pueda hacer en el riñón. ¿Cuál es la máxima osmolaridad que podrá tener mi orina? La osmolaridad de la punta de la médula, ¿cuánto es? De 1200. La máxima osmolaridad que yo puedo tener de 1200 la consigo con 400 centímetros cúbicos en 24 horas. El que orina menos de 400 o el que tenga anuria, significa que el riñón no funciona, que no hay filtrado, que no hay nada, que está hasta el 100. ¿Ok? El volumen mínimo de orina al día es de 400 centímetros cúbicos. No olvidaron. Y yo puedo llegar pues, a 2 litros en 24 horas y baja mi osmolaridad. Muy bien.
Entonces, la molaridad, miren esta molaridad, 300 milimoles por litro. Eso se refleja en densidad. Y entonces yo en el hospital no mido la osmolaridad, sino yo mido la densidad. Y hay una estrecha relación entre la osmolaridad y la densidad. Entonces, ¿qué significa? Esa densidad, esa osmolaridad de 300 milimoles por litro equivale a una densidad de 1.010. 1.010, que en jerga médica decimos 1010. ¿Ok? Pero es 1.010. ¿Cuál es la densidad del agua? 1, ¿no es cierto? Este es 1.010, o sea, 1 con 10 milésimas. ¿Ok? Esa es la densidad, 1.010. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la orina, y esa orina que tiene esa densidad de 1010, se llama orina isostenúrica, iso de igual, isostenúrica. Cuando yo tengo una densidad mayor de 1010, está diciéndome que yo estoy aquí, estoy caminando en este terreno, o sea, tendencia a una orina hipermolar. Y entonces la densidad de la orina me aumenta. ¿Hasta dónde me aumenta? Hasta 1034. Cuando yo tengo esas orinas con esa alta densidad, se llama una orina hiperstenúrica. ¿Ok? Significa que es una orina concentrada, con poca agua. Y esa es la orina amarillita. Cuando ustedes van a orinar y sale una orina recontra amarilla, ya saben que están haciendo una orina hiperosmolar, hiperstenúrica, probablemente con una densidad de 1034. De otro lado, cuando la densidad es menor de 1010, que puede llegar hasta 1200, casi como el agua, que es 1, ¿no es cierto? Esa orina se llama hipostenúrica. Y ese es cuando me tomo 40 chelas el día sábado y orino blanquito, y todavía me quedo un rato, bueno, me queda ahora ya no, me quedo un rato y orino blanquito, es una orina hipostenúrica, porque tiene un exceso de agua. ¿Entendemos? Entonces, 1010 es un término clave para nosotros. Este número nunca se deben olvidar, porque cuando estén en el hospital y tienen un paciente que no orina o que orinó poco, entonces ustedes inmediatamente, el médico, ustedes mismos, ustedes tienen que hacer eso, medir la densidad y ir donde el doctor. Doctor, está orinando 400 y su orina está con densidad de 1034. Entonces, ¿qué cosa le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le falta al paciente? Agua. Pero ¿qué va a pasar si yo orino 400 y mi orina está en 1010? ¿Qué estarán pensando? Le sobra. Pensando con el pensamiento, ¿qué pasó? Estoy orinando 400 y la orina está en 1010. ¿Qué pasó? Que ese túbulo renal ya no tiene la capacidad ni de concentrar ni de diluir orina. Está orinando poquito con la misma densidad plasmática. Significa que ese paciente ya está en insuficiencia renal. Miren, qué facilito nada más que conociendo la densidad. ¿Ok? Entonces, esa es la densidad. Si yo orino menos, yo tengo que tener pues, esta orina de 1010. Si me voy aquí, 1034. Pero ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de los insuficientes renales que están a mitad de camino? O sea, ya podemos hablar. La insuficiencia renal, yo tengo la depuración de creatinina va de 0 a 100, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una densidad, una depuración de creatinina de 80 a 100, quiere decir que el riñón está bien, está filtrando bien. Y cuando tengo menos de 10, ya entré en insuficiencia renal. Estoy filtrando 10 centímetros cúbicos por minuto. ¿No? O sea, no hay nada de filtración. Ya estoy en insuficiencia renal. Pero los que están entre 30 y 40 todavía se defienden, están a media caña. Pero ¿cómo hago un diagnóstico temprano sin tener depuración de creatinina? Midiéndole la densidad urinaria. Si le doy agua a 1010, no le doy agua a 1010, o sea, este ni concentra ni diluye. ¿Quién no está funcionando? El túbulo renal. Ya tengo insuficiencia. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que ustedes van a leer en los libros como mecanismo de concentración y dilución. ¿No es cierto? Mecanismo de concentración y dilución. Mínimo volumen 400 al día. Usualmente yo elimino en soluto 500 milimoles al día. Y la máxima osmolaridad que yo puedo hacer es 1200. Por lo tanto, hago una regla de 3. Si yo tengo 1200 en 500 milimoles, ¿en cuántos centímetros cúbicos lo tendré? Y ahí es donde me salen los 400 centímetros cúbicos. Es la mínima cantidad de orina que yo voy a formar para la cantidad de solutos que tengo que eliminar que hay ahí. El control de la sed, la misma chola que la secreción de hormona antibiótica, van de la mano.
¿No es cierto? ¿Cuándo voy a tener sed? Cuando me aumenta la polaridad, cuando me disminuye el volumen sanguíneo, cuando me baja la presión, cuando me sube la benzina o cuando tengo sequedad de la mucosa oral. Esos pacientes que respiran por la boca porque tienen nariz tupida, se les seca la mucosa oral. ¿Y qué tienen? Tienen sed. Pero no porque les falta o les sobre agua, simplemente porque tienen las mucosas orales, la mucosa oral seca. ¿Ok? Es un estímulo que hay que tenerlo presente cuando tengan clínica. Disminuye, por eso cuando el paciente está que no come y respira por la boca y el doctor dice, me falta sed, tengo sed, quiero agua, ¿qué es lo único que hacemos en el hospital? Su algodoncito con agua y nada más que humedecerle la mucosa. Porque el agua está bien, lo que tiene la mucosa es seca. Así que esto de aquí no hay nada más que decir. Me disminuye la sed con la distensión gástrica. Y aquí por hidratación lo dejo para la fisiopatología. Regulación del potasio. Ya acabamos con sodio y acabamos con agua. Ahora me queda el potasio. Regulación del potasio. Recuerden que el potasio básicamente es un ion intracelular. 140 miliequivalentes por litro dentro de la célula. En el extracelular apenas hay 4.5. Y eso está mantenido como el sodio afuera y el potasio adentro como consecuencia de la bomba de sodio y potasio ATPase. El rol fisiológico del potasio es que, como es el catión más importante dentro de la célula, intracelularmente cumple el mismo papel que el sodio en el extracelular. O sea, son los principales determinantes de la osmolaridad intracelular. ¿No es cierto? Que al final tiene que ser la misma que el extracelular, pero el potasio es el más importante. De él depende además algunas funciones enzimáticas. Ya ustedes saben que muchas de las enzimas tienen como reguladores al potasio. Y determina el potencial de membrana, que es quizá lo más importante que debamos tener presente nosotros sobre los problemas del potasio. Cuando el potasio, ahí tienen un potencial de acción, el potencial del reposo. Recuerden que el potencial del reposo es negativo, ¿no? Menos 70. ¿Ok? Y esto sobre todo en el corazón, en las células cardíacas y en las células musculares. ¿Qué cosa pasa cuando me aumenta el potasio? Al aumento del potasio extracelular hace menos negativo el potencial de membrana. Por lo tanto, en lugar de estar en menos 70, va a estar en menos 60, menos 65. O sea, va a ser más fácil que se despolarice. ¿Ok? Y con eso, ¿qué cosa estamos diciendo? Que la célula se hace más excitable. Al aumentar el potasio, la célula se hace más excitable. Por eso, si me quieren matar sin dolor y si quieren dar cuenta, le ponen una ampolla de potasio al 80%. ¿Ok? Y voy a morir en un paro, en un sístole o en diástole. ¿En qué muero? ¿En qué muero que me ponen una ampolla de potasio? Oye, ya se me quedaron. ¿Qué pasó? ¿Me muero en sístole o me muero en diástole? Sístole. Sístole. ¿Qué estoy diciendo que hace el aumento del potasio en el extracelular? Aumenta la excitabilidad. Si me ponen mucho potasio, ¿qué pasa con la célula cardíaca? Sístole. Se va a contraer. Entonces, ¿me muero en sístole o me muero en diástole? Sístole. ¿Ok? ¿Estamos? Pero acá está, esta es la clave para entender. Esto es negativo. Cuando yo pongo más potasio en el extracelular, ya en el doctor Chimito le ha explicado eso en NERS. A los NERS no, ha explicado NERS, no a los NERS. Entonces, no está en menos 70, sino en menos 55. Y justo menos 55 es el umbral para que se despolarice. Entonces, aumentar el potasio, yo voy a hacer que fácilmente se despolarice. ¿Ok? Entonces, ese es el problema que tienen que tener presente siempre del potasio. Porque todo el problema clínico va a estar ahí. Entonces, ya saben que la regulación del extracelular con el intracelular, el manejo del potasio es, el potasio sale por transporte pasivo porque hay más adentro que afuera y entra por la acción de la bomba. Yo voy a comer 80 miligramos por día de potasio. ¿Ok? Ese es mi requerimiento. Y voy a eliminar prácticamente todo por el riñón, 70 miliequivalentes. Un poquito por las heces, un poquito por el sudor. Pero básicamente el control del sodio y del potasio, como de la misma agua, es básicamente a través del riñón. Esa es la importancia de la primera clase. Cuando decíamos función del riñón, regulación del medio interno, agua, electrolitos, ese es el final de la clase. Regulación del potasio. En el extracelular es el segundo catión más importante, predominantemente en el intracelular, ya lo saben, determina el potencial de membrana, ya lo saben, va a determinar el volumen celular, porque es el que da la osmolaridad dentro de la célula, ya lo saben, y va a tener una función sobre las enzimas.
La concentración extracelular de potasio no refleja el contenido total. Ahí me voy a meter, eso lo dejo para fisiopatología. La ingesta al día, 100 milicabalentes por día, absorbo 90 en el intestino, ¿no? De allí voy a tener 65 milicabalentes en el líquido extracelular, por las heces voy a perder entre 5 y 10, porque en el líquido extracelular voy a tener 3.435, ¿no? Y yo voy a hacer que el potasio del líquido extracelular ingrese al líquido intracelular. Entonces voy a regresar a esta lámina aquí para entender esto. La concentración extracelular de potasio no refleja el contenido total. Ahora sí lo entendemos. ¿Dónde está todo el potasio metido? En la célula. ¿Ese poquito que está en el extracelular va a reflejar si yo tengo mucho o poco dentro de las células? No. Entonces esa es la razón de esta aceleración. Y eso lo confirmamos con esto que estoy enseñándole acá. Acá tengo 3.435 milicabalentes por litro en el líquido extracelular y aquí tengo 65 milicabalentes por litro. ¿Ok? ¿Cómo entra el potasio del extracelular al intracelular? La acción de estas tres moléculas. Uno, la insulina. La insulina mete la glucosa y mete la glucosa con el potasio. ¿Ok? La insulina mete la glucosa con el potasio. Por eso, antes había, no, ya la de sodio para allá, ya no la deben enseñar. Esa me la enseñaron a mí, no. Listo. Voy a eliminar por los mismos 80 milicabalentes y por el sudor voy a eliminar apenas 1 milicabalente al día. Entonces, todo el problema está en el riñón. Vamos a ver entonces ahora el intercambio entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Si aquí tengo una célula, o tengo el intracelular, ¿quiénes son los que van a hacer ingresar el potasio al interior de la célula? La insulina. Ya lo han hecho en endocrinos, pues. Ya lo han hecho, ya no tengo que insistir. Para que la célula, para que la glucosa entre en la célula requiere insulina y requiere el acompañamiento de potasio. ¿Ok? Si no, beta 2 adrenérgico beta 2 también hace que el potasio entre a la célula. Y la aldosterona es una función menor de la aldosterona y la famosa acidosis. La famosa acidosis. Regreso después por esa rápida. ¿Por qué sale el potasio? Por la famosa alcalosis. ¿Por qué más? Por los alfa-adrenérgicos. El beta-adrenérgico lo mete y el alfa-adrenérgico lo saca. Beta mete, alfa saca. El aumento de la osmolaridad plasmática lo hace que también salga. Y obviamente la principal causa es la destrucción celular. Entonces, si yo vamos a ver, si yo tengo una enfermedad de que tengo el intestino, que tengo 5 metros de intestino, y tengo una enfermedad que se llama trombosis mesentérica, que al haber la trombosis mesentérica, todo el intestino se necrosa. ¿Qué característica va a tener la sangre de esa paciente? Porque los 5 metros de células muertas van a inundar de potasio el extracelular. Cuando tengo una quemadura, ¿qué es lo que va a haber en el extracelular? Aumento de potasio, proveniente de las células muertas o destruidas. Entonces, cuando yo hablo de salida de potasio de las células, aquí está reflejado lo más importante: destrucción celular. ¿Ok? Si yo tengo alcalosis, ¿los hidrogeniones me sobran o me faltan? Faltan. ¿Ah? Si tengo alcalosis, ¿me sobran o me faltan hidrogeniones? Faltan. Me faltan. Entonces, ¿de dónde los sacaré? Los sacaré del intracelular. ¿Y quién voy a meter en su lugar? Potasio. ¿A quién voy a meter en su lugar? Potasio. Al potasio. Entonces, cuando hay acidosis, creo que aquí la lámina está al revés, recién ahorita me estoy dando cuenta. Cuando yo tengo acidosis, que me sobra el hidrogenión en el extracelular, entonces tengo que sacar al hidrogenión del extracelular. ¿Dónde lo meto? Lo meto al intracelular. ¿Y quién me reemplaza ese catión que yo estoy sacando? Me reemplaza el hidrogenión. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo, no, me reemplaza el potasio, ¿no? Me ha movido la cabeza como que sí, sonso. Cuando yo tengo acidosis, me sobran los hidrogeniones. Entonces yo escondo el hidrogenión en el interior de la célula. Y entonces tengo que reemplazar ese hidrogenión con otro catión. ¿Y a quién saco? Al potasio.
Entonces, en la acidosis hay un intercambio de hidrogenión con potasio. El hidrogenión se mete y el potasio sale. Y por eso en esta lámina me di cuenta recién, ahora cuánto tiempo que doy esta clase y recién me doy cuenta de esto. En la alcalosis es al revés, y la lámina está al revés. En la alcalosis me sobran o me faltan hidrogeniones. Entonces, ¿de dónde puedes sacar hidrogeniones? Del intracelular. O sea, el hidrogenión sale y en su lugar aquí meto. Recuerden, ese es el primer mecanismo de regulación del pH. El primer mecanismo de regulación del pH que se da en segundos es el intercambio de hidrogenión y de potasio entre el extracelular y el intracelular. Si estoy en acidosis, el potasio sale porque entró el hidrogenión. Y si estoy en alcalosis, al revés. ¿Ok? El hidrogenión sale y el potasio se mete. ¿Ok? Ese es el mecanismo de regulación del potasio. Aquí está mejor. Listo, entonces aquí está el manejo del potasio para terminar la clase. Igual se reabsorbe en el túbulo controlado proximal como todo, 60-75%. Igual en el mecanismo de contracorriente se mete allí. Reacción de cloro y sodio no pasa nada. Y aquí viene el intercambio de la sodio de abono de potasio. Aquí. ¿Dónde está entonces todo el mecanismo de regulación del potasio en el riñón? En el túbulo contorneado distal y nada más, con las células principales y por acción de la aldosterona. No hay más. Ya, esto vale lo mismo, la epinefrina que lo mete, la insulina que lo mete, la aldosterona, la alcalosis, ya es lo mismo. Y la salida lo mismo. Aquí estamos lo mismo ya específicamente con el potasio. Aquí se reduce un 35%, aquí puede entrar algo, aquí no hay reducción de cloruro de sodio nada más y aquí es el intercambio. Acción de la aldosterona y de aquí depende lo que se secreta. La regulación es única y exclusivamente en el túbulo contorneado distal. Ya, eso es para fisiopatología. Nada más que le digo, esto ya lo conocen ustedes, ¿no? ¿Qué ven en ese electrocardiograma? ¿Qué cosa rara ven? El ST está abajo. ¿Cuál? El ST está para abajo. El ST está bien abajo. ¿Y qué otra cosa rara ven? está prolongado. Esta otra vez. Esto es lo que van a ver ustedes como consecuencia de la modificación del potencial de membrana, porque estoy en hipocalemia, voy a ver onda U y onda T aplanada. ST bajo. O sea, ese cambio en el potencial de membrana en las células cardíacas se va a reflejar con esta alteración en el electrocardiograma. Y la pregunta es más o menos así: ¿en qué confiarían más ustedes si tienen un paciente grave y le sale que tiene hipocalemia? En el examen de análisis le sale una hipocalemia de 2, por decirle 2 miliequivalentes por litro. ¿O confiarían más en un electrocardiograma? ¿En quién confiarían más? En el examen. ¿En la sangre o en el electrocardiograma? En la sangre. No. Porque eso tiene una consecuencia. Yo puedo tener 2, pero si no tengo el ST bajo, no tengo la T aplanada ni la onda U, entonces yo puedo dudar todavía de que tenga mucho, o de que haya bajado tanto el potasio. ¿Ok? Esto es lo más certero. Lo más certero. Y yo le voy a contar una anécdota. Y le he dado dos ejemplos, le he dado un ejemplo de una experiencia personal. Un día tuvimos una trombosis mesentérica en el hospital. Y como consecuencia de la trombosis mesentérica hay dos cosas. El paciente estaba acidótico porque son 5 metros de intestino que han estado sin oxígeno. Y antes de morirse las células han estado en respiración anaeróbica. Y al estar en respiración anaeróbica han hecho gran acidosis. Además de la gran acidosis, tenía una gran hipercalemia. ¿Ok? Y entonces le controlaron la acidosis con el bicarbonato, con todo, y la anestesióloga me dice: Iván, no se puede operar a este paciente porque con el potasio que estamos hablando en 7, no lo voy a operar, le pongo la anestesia y se me muere. Entonces le dije: doctora, ¿cómo está el monitor? Mire usted el monitor. Ya, el fisiólogo, ya viene el fisiólogo. Doctora, tiene 7, pero no hay ninguno, no hay la onda T picuda, es una onda T picuda la que aparece en la hipercalemia. No hay la onda T picuda, o sea, puede tener 7, pero todavía no hay repercusión en el potencial de membrana. Vamos nomás, dígale, vamos para adelante. No, es porque no, porque ya viene una discusión y le cuento después. Termina en boche. ¿No? Entonces, no sé si tengo aquí, no tengo el electrograma de la hipercalemia. Acá está. Ahí está. Esta es la onda de la hipercalemia, la onda T picuda. Entonces, eso es lo que yo voy a demostrar con la hipercalemia.
reflejar el trastorno. Antes como el sodio, pues tengo volumen alto, presión alta, tengo mucha sed, todo lo de la hipernatremia. Aquí lo único que me va a servir es ver cómo están sus potenciales de membrana. ¿No es cierto? Porque aquí no voy a tener repercusión ni en el volumen extracelular, ni en nada. Esto es lo más importante para nosotros. Ya lo veremos cuando tengamos el servicio de la patología. Muy bien, muchachos, buenas noches, los pastores. Hasta aquí llegó mi